Buenos días, jóvenes. Hoy es lunes 29 de junio. Ya estamos a un día de terminar las actividades de este ciclo escolar 2019-2020. Y bueno, para hoy eh, quiero que tengan presente la actividad 17 de su libro de educación socioemocional, ¿sí? Dice, lo esencial es invisible a los ojos. ¿Alguien había escuchado esa frase? De hecho, es una frase del libro El Principito. El Principito es un clásico, un cuento clásico, pero un cuento sobre todo para los adultos. No es tanto un cuento para niños. Y en él se habla en sus breves páginas, porque es un escrito muy corto, pero deja mucha enseñanza. Y una de estas enseñanzas es la frase esta que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y habla sobre la amistad, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros no podemos detenernos o no podemos valorar a una persona por su aspecto. No podemos juzgar a una persona por cómo viste, por cómo se comporta en la sociedad. Nosotros tenemos una libertad. Todo ser humano nace libre y está consagrado en los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos universales, y prácticamente en todas las constituciones de todas las naciones del mundo es de lo primerito de lo que se habla. El hombre nace libre y como tal, al nacer libre, tiene ese derecho de vestir, de conducirse como mejor le guste y como mejor le convenga. No sin antes mencionar que esa libertad termina donde comienza la de otro. ¿Qué significa? Que si una persona, por su comportamiento, por su manera de ser, está agrediendo directa o indirectamente a otra persona, entonces ya no es válido esa libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento está agrediendo a otro ser humano con su comportamiento. Ejemplo, pueden decir, a fulanito, a sutanito le gusta tener música a todo volumen en su casa. Y compran una bocina de esas que pueden encontrar en las importadoras que hay, ¿verdad? En esas tiendas de video y sonido. Y ponerla fuera de su casa a todo volumen. Puede decir, soy libre, me gusta esta música y la quiero escuchar. Perfecto. Pero en el momento en que transgreden con su ruido, que pasan aquí en León, por ejemplo, lo máximo permitido para un ruido en la calle es de 64 decibeles, entonces ya estás agrediendo la tranquilidad de otras personas y no está permitido. De hecho, legalmente puedes reportar a esta persona al 911, ¿sí? Para que venga la autoridad y le pida de favor primero que le baje el volumen o que definitivamente apague su sonido. Es un ejemplo de lo que es la libertad, siempre y cuando no transgredan la libertad de otros. Por eso se dice, ¿no? Tu libertad termina donde empieza la libertad de otro, ¿sí? Ahora bien, regresando a lo nuestro, en su libro hay unas preguntas, dice, ¿qué piensas de la frase anterior? Yo ya les di mi explicación, mi entender. Lo verdaderamente esencial no lo podemos ver con los ojos de nuestro cuerpo. Lo esencial es invisible a los ojos. Simplemente está más allá de nuestro alcance, lo verdaderamente esencial, al alcance de nuestros ojos.
percibimos la belleza no solamente con nuestros ojos, sino con lo que manifiesta. Ejemplo, en el arte. Una pintura puede ser hermosa, puede ser casi perfecta para algunos, pero para otros no significarles nada. Eso es lo esencial. No lo podemos ver con los ojos de nuestro cuerpo. Igual con una persona. Quiero que contesten esas preguntas de la página 44, 45 y en la 46 que dice donde dice observa y reflexiona. Dice, ¿qué pasaría si en las metas comunes todos estuvieran tirando del mismo lado? ¿Es el mismo esfuerzo? No, ¿verdad? Si estaríamos tirando para el mismo lado, sería más fácil todo. Algunos tiran para un lado, otros para otro. Vemos al país, por ejemplo, tan polarizado hoy en día, unos a favor y otros en contra de las acciones del presidente de la República. Puede estar bien, puede estar mal. Eso no lo sabemos de manera inmediata, porque los que están en contra pueden decir, oye, ¿qué no ves que está pasando esto, está pasando aquello, que la economía, que la seguridad? En realidad no lo sabemos. Posiblemente está tomando decisiones erróneas, posiblemente no. Es como un juego de ajedrez. Hay que ver no solamente el movimiento inmediato que sigue, sino hay que visualizar 3, 4 jugadas que se pueden dar después de lo que se está dando. ¿Sí? Eso es inteligencia y es lo que mucha gente no comprende. Deberíamos de estar jalando para el mismo lado, sobre todo en los salones de clase. Ustedes están a punto de pasar a segundo de secundaria. Desafortunadamente, el último 20 o 25% del tiempo que tuvieron que haber estado en las aulas, pues la pasaron confinados en casa por esto de la pandemia, ¿sí? Tuvieron pues esa experiencia tal vez no grata de que tener que seguir las clases desde casa. Una experiencia para algunos muy positiva, que deja cosas buenas, que les ayudó a descubrir cosas interesantes, no solamente de ustedes, sino también de sus familiares más cercanos, sus papás, sus hermanos, ¿verdad? Para otros fue, pues, muy desagradable, puede ser, ¿verdad? Y otros positivo. Eso ya hay que valorarlo cada quien, desde un punto de vista muy crítico, qué tan bueno fue y qué tan malo. Pero por lo pronto, ya para terminar, sí les pido que contesten esas actividades. Ya es la última, ya nos quedaron pendientes unas cuantas, nada más, unas 3, 4 actividades. Pero bueno, desafortunadamente se presentó esta condición del COVID-19 y bueno, hay que adaptarlos también. Y aprovecho de una vez pues para desearles unas felices vacaciones. Hay que estar al pendiente de esta plataforma, hay que estar al pendiente de lo que diga el gobierno federal o el gobierno estatal, la Secretaría de Educación, tanto federal como del estado de Guanajuato, para saber cuándo vamos a estar de regreso en las aulas. Recuerden que todo depende del famoso semáforo que puso la Secretaría de Salud y que la condición para regresar a las aulas es que el semáforo esté en verde. Entonces vamos a esperar, los que son creyentes, yo creo que todos son creyentes, pues hay que acercarnos a Dios, a pedir por México, a pedir por sus familias, para encontrar un propósito en lo que se está pasando. Nada pasa por casualidad, muchachos. Nada en este mundo, nada en esta vida es casualidad. Y hay que descubrirla, ¿sí? Sean o no creyentes, si son un poquito más ateos o más científicos, pues entonces hay que guiarse con la filosofía humana de que todo pasa por una razón.
y que venimos a este mundo a ser felices, pero en ese transitar por este mundo, pues tenemos que padecer a veces enfermedad, tenemos que pasar desgracias, tenemos que pasar por cuestiones económicas muy difíciles, y de eso se trata, ¿no? Que ustedes vayan encontrando cuál es el propósito en esta vida, por qué están aquí, qué, qué se espera de ustedes, para qué vinieron, cómo se visualizan en 5, en 10 años, en 20 años, cómo se visualizan y qué han aprendido de estos 6 meses del año 2020, que parecen ya más de un año, ¿verdad? Por el confinamiento, que han aprendido. En esta materia, pues se buscó primero con su libro de orientación y tutoría, y ahora con el de educación socioemocional, que descubrieran precisamente esas emociones. Y si recuerdan, cuando comenzamos este libro en febrero pasado, vimos un mapa de las emociones, ¿sí? Donde hay 4 bloques, y en esos 4 bloques nos encontramos con una serie de emociones tanto positivas como negativas. Ambas se necesitan. El ser humano no puede crecer nada más en la prosperidad, es decir, el ser humano necesita de la adversidad. ¿Y qué es la adversidad? Aquello que nos saca de equilibrio. Ejemplo, cuando ustedes ingresaron a primero de secundaria, muchos de ustedes venían todavía muy tímidos, sobre todo aquellos que venían de otra escuela diferente al Colegio Patria, venían muy tímidos porque se enfrentaban a algo totalmente diferente. En primaria tenían un maestro de base, el que les enseñaba todas las materias, prácticamente todas las materias, y maestros auxiliares que pudieron haber sido su maestro o maestra de educación física, y tal vez en algunas escuelas tuvieron maestro de computación o de inglés, ¿sí? Ya eso es aparte, ya no forma parte de la currícula, no forma parte del programa oficial, pero en algunos colegios, sobre todo particulares, se busca que se tengan estos conocimientos, que aprendan estos conocimientos. Pero aún así, cuando llegan a secundaria, se enfrentan a un grupo mayor de maestros y compañeros nuevos con los que no estaban ustedes familiarizados. Fue un choque, ¿sí? Fue un choque emocional para ustedes. Y por eso se busca que ustedes reconozcan esas emociones que los va a hacer crecer, que tal vez tuvieron conflictos, que tal vez de repente se disgustaron con algún compañero o compañera, que se pelearon incluso, que se aventaron, que se tiraron el libro, que se mojaron, que se molestaron hasta llorar. Es parte de ese crecimiento emocional, ¿sí? Solamente hay que tener mucho cuidado de que eso no escale en violencia. El conflicto es cuando dos o más personas no llegan a un acuerdo, o cuando están en desacuerdo por una situación específica. Sin embargo, ustedes poco a poco deben de ir reconociendo, ¿sí?, que son capaces de autocontrolarse, que son capaces de entender que los demás nunca van a pensar exactamente como ustedes quieran que piensen. Cada cabecita es un mundo. Ustedes coinciden en un lugar, la escuela, el salón de clases, pero fuera de ahí, cada uno tiene una familia distinta. Y ese solo hecho de que cada uno tiene una familia distinta hace que cada uno de los alumnos, cada uno de ustedes, cada uno de sus compañeros vea el mundo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, ya por último, aparte de desearles unas bonitas vacaciones, ¿sí?, espero verlos pronto. Espero que ojalá y que para la fecha programada del 10 de agosto estemos ya en las aulas, estemos ahí trabajando, recuperando el tiempo perdido,
y empezar a trabajar ya en su formación socioemocional de alumnos de segundo de secundaria, que para mi gusto, segundo de secundaria es muy interesante desde el punto de vista que las emociones brotan a cada momento. Si primero de secundaria pareciera que llegaban felices y a las 2 de la tarde se iban tristes, créanme que segundo es un poquito más acelerado en emociones, pero verdaderamente interesante y vale la pena vivirlo. La vida es maravillosa, se aprende mucho. Disfruten estas vacaciones con la familia. Recuerden, si no tienen algo importante que hacer fuera de casa, no salgan para que este confinamiento termine pronto, ¿sí? Entre menos salgamos de casa, más rápido va a pasar todo esto, ¿sí? Y entre más rápido pase, todo volverá a una normalidad, como dicen, es una normalidad nueva, pero muy parecida a la que teníamos antes. Yo creo que a nadie le gusta o no le interesa la idea de estar totalmente encerrados de aquí hasta enero o febrero, que es cuando seguramente va a aparecer una vacuna contra esta enfermedad, contra este virus, perdón. Entonces, si no tienen nada que hacer en la calle, no salgan. Yo sé que es estresante estar en casa. Y si salen, háganlo con toda la precaución posible, llevando cubrebocas, llevando gel para utilizar cada vez que toquen alguna superficie, aunque parezca exagerado, y guardando su sana distancia. Recuerden que deben de estar entre 1,5 metros y 2 metros de cada persona. ¿Sí? Si una persona estornuda a menos de 1 metro y está enferma, tienen una gran posibilidad de ustedes contagiarse o ser portadores de la enfermedad y luego contagiar a sus papás o peor aún a sus abuelos, que es donde más impacta y donde más daño hace. ¿Sí? Muy bien, pues para mí fue un placer haberlos conocido. Me sorprendió mucho conocerlos en dos etapas diferentes, una en el salón de clase y la otra en las aulas virtuales. Trabajan de manera distinta. Algunos me dio gusto que se pusieron las pilas y comenzaron a trabajar más de manera más directa. Quiero creer que estuvieron sus papás muy atentos de ustedes. Una felicitación a los papás por estar acompañándonos en este proceso, ¿sí? Eh, lo hicieron muy bien, la verdad. La mayoría de los que estuvieron trabajando en aulas virtuales lo hicieron muy bien, ese acompañamiento a sus hijos. Qué bueno. Sí, yo también soy padre de familia y obviamente que nos interesa mucho que nuestros hijos crezcan y tengan las herramientas para que el día que faltemos sean autosuficientes. De eso se trata la escuela y de eso se trata la familia. Entonces, por aquí nos estamos viendo en el colegio en agosto, primeramente Dios, si así lo dispone Dios. Y si nosotros ponemos de nuestra parte, yo creo que así sucederá. ¿Sí? Que tengan bonito día.